Buenos días, alumnos. Quiero empezar con la revisión del ejercicio de óxidos, hidróxidos e hidruros. En este caso, observé algunas dudas en la resolución de sus ejercicios y quiero resaltar los ejercicios con los errores más comunes. La mayoría de los cruces de números de oxidación son donde se puede presentar una mayor confusión. Por ejemplo, el hierro trabaja con +2 y el hierro trabaja con +3. Vamos a empezar con esa primera nomenclatura. Quedaría el hierro y el oxígeno. El 2 no se pone y el 2 del oxígeno, que en el momento de hacer los cruces de números de oxidación se pondría así, no se pone porque podemos simplificar. Siempre que se pueda simplificar es necesario hacerlo. Entonces te va a quedar únicamente FeO y en el de abajo te queda Fe2 porque el 2 del oxígeno se lo pones al hierro y el 3 del hierro se le pone al oxígeno. Entonces va a quedar Fe2 o 3. Y en el caso de arriba tiene dos nombres. Se va a llamar óxido ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque el oso es la terminación con el menor número de oxidación. Y el de abajo se va a llamar óxido férrico. Y tiene otro nombre. Esta sería la terminación con ginebra. Ahora faltaría la terminación con stock y se va a llamar óxido de hierro porque se pone el nombre del elemento entre paréntesis 2. ¿Qué indica el 2? Su número de oxidación. El de abajo se va a llamar óxido de hierro y entre paréntesis se pone el 3. En el caso de los hidróxidos te van a quedar igual, Fe, pero en este caso el OH, voy a abrir un paréntesis y le voy a poner el 2. ¿De dónde viene el 2? Del hierro. E igual va a ser hidróxido ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque la terminación oso se indica con el menor número de oxidación y el ico, el mayor número de oxidación. El otro nombre de este va a ser hidróxido de hierro 2. La observación que les hice a la mayoría de ustedes es que es importante que pongan ambos nombres, óxido ferroso u óxido de hierro 2, porque muchos de ustedes únicamente pusieron uno de los dos nombres. Entonces así vamos a continuar llenando esta tabla. Aquí el de abajo quedaría Fe o H3 y este va a ser hidróxido férrico, ¿sí? En el caso del de abajo va a ser hidróxido de hierro y entre paréntesis 3. ¿Qué indica el 3? El número de oxidación. Acuérdate que primero lo distingo como ferroso y férrico e hidróxido de hierro 2 e hidróxido de hierro 3. ¿Cómo quedaría el hidruro? FeH2 y el de abajo FeH3. Hidróxido, hidruro ferroso, hidruro férrico, hidróxido de hierro, hidruro de hierro 2 e hidruro de hierro 3. Voy a poner otro ejemplo, en este caso con el... Vamos a tomar otro ejemplo rápidamente, donde había otro error que observé. En el caso del zinc, ¿qué pasa con el zinc que solamente tiene un número de oxidación? Por ejemplo, el zinc que trabaja con +2 y el aluminio, por ejemplo, que el aluminio trabaja con +3. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? El zinc que trabaja con +2 solamente le queda ZNO y se va a llamar óxido de zinc. Porque ahí me empezaron a preguntar, algunas personas pusieron óxido zincoso.
¿Por qué no es necesario poner ni el oso ni el ico? Porque cuando solo tiene un nombre, solamente hay un solo óxido de zinc. En el ejemplo anterior no puedo poner que los dos son óxido de hierro. Yo tengo que distinguir los dos óxidos de hierro porque uno es óxido de hierro 2 y el otro es óxido de hierro 3. En este caso no tengo que distinguirlo y solo es óxido de zinc. ¿Por qué no puse el 2 ni el 2? Porque acuérdate que lo eliminé, se reduce. En cambio aquí, ZN o H2, porque este está trabajando con 1 de número de oxidación. Entonces aquí el 2 sí se cruza. Igual acá, ZNH2. ¿Por qué el 2? Porque este trabaja con 2 de número de oxidación y solo es hidróxido de zinc e hidruro de zinc. ¿Qué pasa con el aluminio? Al, el 2 del aluminio se lo pones, el 2 del oxígeno se lo pones al aluminio y el 3 del aluminio se le pone al oxígeno. E igual este no es este únicamente es óxido de aluminio porque solamente tiene un número de oxidación. Voy a ver un pequeño ejemplo donde hay un errorcito que yo puse, que quiero, que sí me urge resaltarlo mucho con ustedes. Tengo el oro. El oro tiene 2 números de oxidación, más 1 y más 2. Perdón, más 3. Por ahí se los puse como más 2. Entonces es importante que lo corrijas con más 3. El prefijo que yo voy a utilizar con el oro es aur. Entonces fíjate cómo lo voy a escribir. AU, el 2 del oxígeno se lo pongo al oro y el 1 no se le pone al oxígeno. Entonces este va a ser óxido auroso y el de abajo va a ser AU2 o 3 y este va a ser el óxido áurico. Aur es el prefijo que se utiliza para oro y el de abajo va a ser óxido de oro y entre paréntesis su número de oxidación que es 1. Óxido de oro 1 y el de abajo va a ser el óxido de oro y entre paréntesis 3. Es importante que anotes las dos nomenclaturas. Sí necesito que en sus ejercicios me resalten, que me hagan esa corrección. Los alumnos que nada más tienen únicamente un número de oxidación, hay niños que me pusieron ginebra y hay niños que únicamente me pusieron stock. Necesito que me pongas ginebra y stock. Entonces así va a quedar. Y lo corriges en hidróxidos. El hidróxido lo escribirías igual, pero se llamaría hidróxido auroso, hidróxido de oro 1, hidróxido áurico e hidróxido de oro 3. Con que te ponga el ejemplo de los óxidos, siento que es el que es un poquito más complicado. También el otro ejercicio que se les complicó un poco es el ejercicio del plomo. El plomo también era un ejercicio muy sencillo, fíjate. Plomo es Pb y el plomo trabaja con más 2 y el plomo trabaja con más 4. Pero fíjate bien qué vamos a hacer en el cruce. Y aquí en este caso también te voy a explicar únicamente, bueno, vamos a poner el ejemplo del oxígeno. PbO. ¿Por qué queda PbO? Porque ni el 2 ni el 2 se ponen. Tienes que siempre recordar que tienes que reducir el 2 y el 2, pues los puedes simplificar, ¿cierto? No se ponen. ¿Cómo queda el de abajo? Pb2 o 4. El 4 se le pone al oxígeno y el 2 se le pone al plomo. Pero observa que le puedes sacar mitad. ¿Qué pasa si le saco mitad? Aquí no pongo nada. ¿Y qué pasa si le saco mitad al 4? Pues le voy a poner un 2. Ve la diferencia. Va a quedar PbO y PbO2. El de arriba va a ser el óxido plumboso. Ese es el prefijo que vas a utilizar, plumboso. Y el de abajo va a ser el óxido plúmbico. Plúmbico. ¿Por qué oso? Porque acuérdate que el oso se usa para el menor número de oxidación y el ico para el mayor. ¿Cuál es la nomenclatura por stock? Se pone la palabra óxido
y se va a poner el nombre del metal, óxido de plomo, y entre paréntesis su número de oxidación, que es 2. Y el de abajo va a quedar como óxido de plomo y entre paréntesis 4. ¿Por qué 4? Porque está trabajando con números de oxidación diferentes. Te pido que hagas esta corrección en tus ejercicios. Por favor, sí es importante que corrijas esto para que lo puedas arreglar. Todos ustedes ya van a poder hacer sus correcciones. Nada más rápidamente quiero que veas cómo quedaría el hidróxido. PbOH y entre paréntesis 2. E igual tienes que poner hidróxido plumoso, hidróxido de plomo 2. ¿Cómo queda el de abajo? PbOH 4. Como este 1 se coloca aquí, ese no se pone, acuérdate que el 1 no se tiene que poner como tal, pero aquí sí va a quedar el 2 y aquí sí va a quedar el 4. Y este sería el hidróxido de plomo 4 o hidróxido plúmbico. Por eso quería resaltar mucho estos ejercicios para que a ustedes les quede claro. ¿Qué va a pasar en el caso contrario cuando nosotros tenemos que escribir de la fórmula, del nombre, nuestra fórmula? Lo voy a poner un pequeño ejemplo. Yo les puse ejemplos variados y entonces, ¿qué pasa si yo te pido que escribas el óxido de calcio? Quiero resaltar esto. No voy a escribir la O primero y luego la CA, porque siempre vas a escribir primero el catión, es decir, primero el calcio, que trabaja con +2, y el oxígeno, que trabaja con -2. En el momento que hacen los cruces de números de oxidación, pues el calcio únicamente queda como CaO. Entonces es súper importante que en el momento que tú estés haciendo ese tipo de ejercicios, tú tengas mucho cuidado con esto. Por ejemplo, ¿cómo escribo el hidróxido de níquel 3? Pues ahí me están diciendo el número de oxidación del níquel, ¿verdad? Voy a poner níquel Ni, el OH, y este 3 me está indicando que es el número de oxidación del níquel y queda así, hidróxido de níquel. Entonces tienes que tener mucho cuidado de siempre escribir primero el catión y luego escribir el anión. La mayoría de ustedes escribieron correctamente esto. ¿Qué es necesario para escribir de fórmula a nombre? Pues los números de oxidación. Aquí yo sé que el calcio solo tiene un número de oxidación, solo es óxido de calcio. Y aquí el níquel, para escribir el óxido de níquel 3, quiere decir que está trabajando con 3 de número de oxidación. Entonces hay que tener mucho cuidado con los números de oxidación para poder escribirlo. Vuelvo a escribir el que estaba difícil, óxido de plomo 4. ¿Cómo le hago para escribir el óxido de plomo 4? Pongo el plomo, que es Pb. Yo sé que cuando el plomo trabaja con +4 y lo uno con el oxígeno que trabaja con -2, este 2 se pone para acá, este 4 se pone para acá, queda Pb2 o 4, pero tengo que simplificar y va a quedar como PbO2. Reduciendo, acuérdate, siempre tienes que simplificar. Vamos a ser muy cuidadosos con los números de oxidación. Este fue un pequeño video con la revisión de las principales dudas que yo observé en la realización de tus ejercicios. Por favor, si tienes más dudas, me comentas para que yo pueda resolverlas. Necesito que todos ustedes hagan las correcciones. Muchas gracias.